vamos a darle la bienvenida a un amigo, realmente un gran profesional, muy respetable, reconocido internacionalmente y que conoce a fondo lo que está pasando con la problemática de este virus, de esta pandemia que venimos transitando hace tiempo. Me refiero al doctor Claudio Santamaría, médico sanitarista. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo te va, Pedro? Muy buen Bien, día, ¿cómo bien, un estás? gustazo enorme. Qué linda imagen tenemos ahí, ¿eh? Estamos con un tema tremendo, como yo te decía cuando estábamos charlando hace un ratito fuera del aire, y con esa imagen por lo menos nos incentivás, nos animás un poco más, ¿no? Esa imagen de naturaleza, de agua, del verde, que nos viene bien en este momento, ¿no? Yo estoy en casa debido al alto número de contagios que hay. Me Ah, parece que hay que tratar con la tecnología hoy disponible de es ponerle un cierto. poco de buen humor y algo que alegre, que a todos nos hace falta para poder salir adelante de este tiempo complejo. Es cierto. Claudio, vos que sos un hombre realmente que venís trabajando hace añares en una de las principales instituciones de la Argentina, conocedor de esta problemática del gran drama sanitario que tiene la Argentina hace bastante tiempo, has estado trabajando con otras cuestiones, otras investigaciones que te tocó realizar en su momento y por lo cual, de alguna manera, tal vez fuiste censurado, perseguido, que yo siempre, vos sabés que te di y te acompañé solidariamente porque sé la clase de persona y de profesional que sos, en los casos de Nisma y otras investigaciones y otros análisis muy claros que vos realizaste. Me encantaría que me des un panorama de lo que está pasando en esta Argentina complejo que tenemos con todas estas cuestiones de la manipulación que hay con respecto al tema del COVID-19, lo que ya atravesamos, estos caminos que hemos transitado en estos últimos 2 años y esto que se avecina y donde vemos que hay una irresponsabilidad no solamente de los gobiernos, de los funcionarios, también de gran parte de la sociedad que no ha interpretado la gravedad y lo complejo que es esta situación, ¿no? La verdad que es un tema complejo que tiene, Pedro, muchas aristas. Ajá, El gobierno, después de las elecciones, le hizo creer a la gente que la pandemia se fue. había terminado. Claro, De hecho, lo dijeron así. sí. O sea, políticamente la pandemia siempre fue usada y Ujú. tenemos dos problemas. Uno, hacemos pocos test y poca secuenciación genómica. El Ajá, último informe de hace 3 4 semanas decía que el 98% de la variante circulante era Delta, que sí. nos encontraba bien porque teníamos 70% de la población con 2 vacunas, 80 con una, y por Sí. eso se demoró. Pero Ajá. la llegada de Omicron, a partir del gran brote que hay en Córdoba, que hoy está en 3 o 4 provincias como mínimo y se va a desparramar como una mancha de aceite, Tremendo hizo eso, ¿no? que todo el sistema de salud se saturara, Ujú. superara más de 100.000 casos ayer, pero en realidad tenés que multiplicarlo por 4 o por 8, porque mucha gente no se puede testear porque están abarrotados Claro. y porque mucha gente tiene síntomas leves. La verdad que la situación es compleja y te voy a dar solo 2 datos, 3 en realidad, para que marcan la gravedad. Uno, en los últimos 7 8 días aumentaron más de 500 los pacientes Jo. en terapia intensiva. Eso marca que está circulando la variante Delta porque Mm. hemos aprendido que Omicron es más leve. Sí. La segunda cosa, el gobierno no está aplicando las vacunas. Hay 22 millones de vacunas sin aplicar, o ¿Por sea, qué en la siguen cadena. lo que no entiendo, perdóname, ¿no? Pero ¿por qué sigue especulando el gobierno de una manera vergonzosa con este tema justamente de agilizar la vacunación cuando podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué hay tanta irresponsabilidad, esta inmoralidad, esta utilización de la política para manipular con un tema tan delicado como es cuidar la salud de los ciudadanos, Claudio? A Con ver las si... vacunas el gobierno se equivocó muy feo. Primero se aplicaron las vacunas ellos. Yo Claro. siempre recuerdo que cuando empezaron a distribuirse habían muerto más de 100 profesionales de la salud, Ujú. porque el gobierno se aplicó, los gobernantes, las vacunas primero. Segundo, usaron la vacuna como una herramienta política y la sacaron de los centros de vacunación. Claro. Argentina tiene hospitales, clínicas, sanatorios, centros de vacunación, porque tenemos una campaña de vacunación general buenísima, Claro. pero la quisieron hacer política. Política, claro. Y entonces por eso fallan en la distribución. Ahora que tenemos vacunas en el país, no hay dónde aplicarla, ¿Dónde la gente aplicarse? hace largas colas, está complejo, no se atiende hasta la noche, a veces no hay sábados y domingos. La verdad que es una mala organización del Tremendo. Ministerio de Salud
que no está a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿cómo se entiende esto que en vez de utilizar justamente los centros de salud, los hospitales, las clínicas, gente que es profesional, que está preparado para esto, vayan y le den las vacunas a los comités, a los, digamos, delegados políticos de determinados amigotes de los hombres que están actualmente en el poder para hacer estas atrocidades y después terminan venciéndose las vacunas? Este pelotudismo crónico, perdóname la expresión, que realmente termina siendo vergonzoso y que después también, fíjate que están regalando vacunas a otros países porque se les vence y no las van a poder aplicar. La cantidad de cientos de miles de vacunas que se han perdido o que tienen que regalarlas porque no han armado el sistema durante 2 años adecuado para poder que esas vacunas lleguen a los lugares adecuados para poder vacunar a los ciudadanos. O sea, es un tema que no se entiende la hipocresía, lo sinvergüenza y lo crápulas que son, ¿no? La verdad que la campaña de vacunación que la presentaron como épica ha sido desastrosa porque, como bien decís vos, lo usaron políticamente, se la dieron a la rama política y no a la rama sanitaria. Y se llega tarde, incluso están socavando el personal de salud, que no lo premian económicamente, le prometieron cosas que nunca le dieron, y hoy la cantidad de enfermos y aislados en profesionales de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, y en muchas empresas va a ser, que era el tercer punto que te quería contar, colapsar la economía o la producción. Otra vez sopa. No tienen cómo mantener las cadenas productivas ni los supermercados porque mucha gente está aislada o está enferma. Bueno, la prueba lo hemos visto, lo que dijo justamente el secretario de Turismo de Pinamar, donde también hay una gran irresponsabilidad, no solamente por el descontrol que hay con este tema de los cuatriciclos, que sigue matando gente. Vos fijate que está todo como que siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? No hay responsabilidad de los funcionarios para hacer las cosas como corresponde, ponerle límite y organizarse después de casi 2 años. O sea, somos irresponsables los argentinos y también gran parte de la ciudadanía, porque vos fijate que se reúne en lugares como se ha visto y como que no pasa nada, ¿no? O sea, este guitarreo, este autoengaño que gran parte de los propios ciudadanos habilitan para entrar en el juego de los vergonzosos funcionarios y políticos que tenemos, que mientras ellos vacacionan y se le ríen en la cara a esos mismos ciudadanos, estos no toman conciencia de la gravedad en la cual estamos parados otra vez, ¿no? Mira, delincuentes y corruptos va a haber siempre. El problema grande de la Argentina es que no hay justicia. Vos no tenés dónde reclamar. Alguien justo que trabaja, honesto, no se cumplen las leyes. ¿Por qué no se cumplen? Porque si no, muchos gobernantes deberían estar presos. Sí. Entonces, auxilian y protegen. Ahora van a poner internet en las cárceles cuando tenemos miles y millones de chicos sin internet en las escuelas. Claro, ponen en las cárceles en vez de educar a la gente que realmente tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, el problema pasa por ahí y entonces le prometen a la gente pequeños subsidios o aportes para comprarles el voto mientras ellos se enriquecen con la plata de los que trabajan honestamente cada día. Sí. La verdad que es vergonzoso eso y la justicia es cómplice de los funcionarios de turno. Vos esto que decís realmente lo podés avalar, porque sos un hombre realmente que has trabajado con transparencia, inclusive en muchos temas muy delicados, como yo lo decía en la apertura, el caso de Nisman te generó muchos inconvenientes, ¿no? Y otras tantas cosas que pasan en la Argentina perversa, trastocada que tenemos en estas últimas décadas, producto justamente también de la irresponsabilidad de la sociedad, porque nosotros los ciudadanos le estamos permitiendo y admitiendo que estos garcachantas políticos y funcionarios puestos a dedos, que no tienen la mínima capacidad para resolver los problemas, porque están en otra cuestión, están en tratar de mantener sus quintitas y sus curros, no bajan y no resuelven los problemas tan graves como son la cuestión de la seguridad y el problema de salubridad de la Argentina, ¿no? ¿Cómo crees vos que se podría de alguna manera bajar una línea, ¿no? Una explicación a la sociedad para que se concientice y empiece a tomar, digamos, cartas en el asunto, de empezar a ser un poco responsables y de exigirle también a estos gobernantes que resuelvan los problemas como corresponde? Mira, la sociedad debería exigirle justicia. Yo a veces cuando veo tantos reclamos por accidentes, por robos, que uno ve tanto en las noticias, sí,
si la gente reclamara justicia, se empezaría a ordenar. Si el que roba iría preso de verdad y no 30 años, o dibujar, o darle un premio a un tipo que robó, que se robó la máquina de hacer billetes, o como vos decías, acá el que dice la verdad, a mí me han censurado. Ahora no estoy en los medios porque uso barbijo, hoy estoy en casa, y me sacaron un año porque querían hacerle creer a la gente que la pandemia terminó, y por eso le ordenaron a los canales que no tienen auspiciantes, porque las empresas no tienen plata y viven de la pauta oficial, que no estuviera, porque contaba cuántas vacunas están guardadas, los negociados que se hacen, que los autotest no llegaron a la Argentina porque hubo coimas y sobornos para que unas empresas le vendieran al Estado los test que dan gratis, y entonces no dejaron que llegaran a la farmacia los autotest, y ahora lo permitieron cuando los casos están avanzados, desbordados. Claro, sí. O sea, esta incoherencia, ¿no? Esta inmoralidad, este guitarreo perverso que tienen justamente los propios funcionarios que estuvieron trabajando en su momento con el vergonzoso Ginés González García, que se fue a pasear, viste, a Madrid, como pasa ahora con otros que están en las Islas Maldivas, en el Caribe, en Disney. O sea, estos políticos de cuarta, tanto los tradicionales como los nuevos, muchos de los nuevos que se han incorporado, siguen mintiendo y engañando a la sociedad, ¿no? Y tratando de evitar que la sociedad se informe adecuadamente. Sencillamente por esto que vos decís, ¿no? La operatoria mercenaria que tienen gran parte de estos funcionarios, que con dinero de la gente, con el esfuerzo que tiene que hacer cada ciudadano, ese 25-30% que garpa toda esta joda perversa que tiene la Argentina para mantener otro 75% de vagos, atorrantes y sinvergüenza, están siempre con esa inmoralidad latente de una manera realmente que es tremenda, es muy llamativa esto que pasa, ¿no? El día que la gente se dé cuenta que con su voto puede poner buenos funcionarios que no hipotequen ni su futuro, ni el de sus hijos, ni el de sus nietos, la Argentina va a empezar a cambiar. La única forma legal y seria es que la gente esté educada y pueda reclamar lo que le corresponde. Los funcionarios, todo lo que vemos, la corrupción, la obscenidad, que los millones que tienen y que nos han robado, es la plata que el pueblo produce. Y la única forma que tenemos es de un voto bueno. Por eso no privilegian la educación y sí le dan internet a las cárceles, y los presos tienen un sueldo, no porque no tengan que comer, pero deberían trabajar para ganar su pan. Y la verdad que es la Argentina del revés. La verdad que a veces uno quisiera irse, vive acá, tiene sus afectos acá, apostó 62 años al país, y la verdad que la Argentina duele porque los que la dirigen son desastres, están robando todos los días. Claro, o sea, ese robo permanente, esa tergiversación, esa amplitud de la grieta a propósito para que ellos sigan sacando provecho, mintiendo y engañando mientras la gente sufre, mientras tenemos casi un 65% de gente en la pobreza absoluta, en la miseria, muchos de ellos pasan hambre, y no se entiende, ¿no? Ahora, es claro todo esto que vos planteás y realmente es muy preocupante. Lástima que no hay toma de conciencia de gran parte de los ciudadanos, que realmente parece que son tan obsecuentes que ellos mismos se autoagreden, se autoestafan en la realidad de lo que realmente pasa, que la ven desde otro punto de vista, Claudio. La verdad que los gobernantes han comprado medios de comunicación, sí, y entretienen y le mienten a la gente con una campaña, y han creado una campaña de difusión muy poderosa, y poca gente se entera de lo que pasa. Si se pudiera hablar con Libertad Argentina, que no la hay, porque como bien decís vos, hay censura y hay presión para que se sepa la verdad, mucha gente podría, digamos, hacer fuerza para que estemos mejor. La verdad que hay que decirlo con todas las letras, hay censura y presión económica. Incluso si no hay presión económica, hay violencia física y hay extorsión. Claro, ahí está lo grave, ¿no? Claro, al que no pueden comprar lo presionan, sí, arman lo que se llama en la jerga un carpetazo. Exacto. Y si no logran con todo eso acallarlo, te censuran, te bloquean, te cortan. Como a nosotros, por ejemplo, en el día de hoy, por ejemplo, mucha gente nos dice que ya venimos sufriendo, ¿viste? Corte de transmisión, censuras, interrupciones, hackeos.
tanto en las transmisiones de aire como de la red de internet. O sea, se aprovechan porque, como vos claramente lo decís, muchos de estos políticos son los que manejan los principales medios de comunicación. En la Argentina es una vergüenza lo que ha pasado luego de la ley de radiodifusión, que en vez de abrir de una manera pluralista, democrática, termina siendo una pseudodemocracia mentirosa la que vive la República Argentina, como muchos otros países de Latinoamérica, donde los políticos y estos grupos mercenarios se apoderan no solamente de los medios, como lo que estamos viendo, a través de los acuerdos, de los aprietes mismos que han hecho. Lo hemos visto en el caso de lo que ha pasado, empresarios como Daniel Haddad, cuando, bueno, se sabe que terminó bajándole, dicen algunos, ¿no?, un helicóptero, le bajaron la torre de transmisión de una radio, tuvo que deshacerse del medio. Muchos medios de comunicación del Estado que son vergonzosos cómo se manejan, donde no hay pluralidad, no hay democracia comunicacional, y ni hablar de algunos medios como Canal 9, América Televisión, o otros medios que son operados directamente políticamente por los acuerdos y por los curros que establecen los mismos empresarios con los dirigentes políticos que están metidos ahí. Son socios de los medios de comunicación, son los que manejan y ponen el dedo quién está y quién no está, ¿viste? Esto que vos decís, yo puedo dar fe porque, por ejemplo, en Canal 9 me había invitado Viviana Canosa, sí, y de la dirección del canal le prohibieron la invitación el año pasado cuando yo estaba ahí. Ajá. Y en otros canales, incluso periodistas que eran prestigiosos, sí, los han acallado y los han ayornado, que hacen programas ridículos cuando era gente que investigaba, que uno los consideraba prestigiosos y los respetaba, y canales que supuestamente eran independientes por la presión política y económica, y en algunos casos extorsiva, como lo que vos contaste. Claro, los sobres van por arriba y por debajo de la mesa, los sobres, viste, los voladores, como decíamos yo, ¿no? Los avioncitos. Y otros que reciben pautas y sumas millonarias y nos venden un buzón cada día. Claro. O sea, esto es vergonzoso que realmente, aparte de comunicadores sociales o periodistas o colegas míos particularmente, se pongan a establecer informes o data sobre temas sanitarios o sobre temas médicos cuando ellos no tienen ni la menor idea, ¿no? Entran a versear porque son comunicadores mercenarios y los vemos en los principales medios de comunicación, ¿no? Lo vergonzoso que son, lo panqueque, vos a muchos de ellos lo conocés. No vamos a dar los nombres para preservar, por supuesto, a su familia, ¿no? En ese sentido yo soy respetuoso. Pero realmente hay mucha gente que está frente a un micrófono o frente a una cámara que son también tan impresentables o peor que estos dirigentes o políticos o funcionarios que son unos panqueques, unos camaleónicos como nunca se ha visto en la historia, ¿no? La verdad que sí, y quedan muy pocos lugares y muy pocos periodistas que cuentan las cosas como son. La gente se da cuenta, digamos, pero la verdad que cada vez cuesta más tener un espacio y escuchar. De hecho, yo estaba mucho en los medios, claro, sí, y he sido censurado, te digo, violentamente, y salgo gracias a vos o a algunos amigos que me llaman de la radio o de algún programa, porque en realidad los han amenazado para que uno no cuente la visión, porque yo hasta podría estar equivocado, pero como vos decís, si hubiera democracia, tendría que haber pluralidad de voces y libertad para expresar, cosa que en la Argentina mucha gente no se da cuenta que no hay. No hay, o sea, esta censura constante, permanente, que, bueno, no solamente se da en los medios del Estado, o sea, medios como Canal 7 o han creado el canal de diputados, el canal de senadores, que deberían ser canales democráticos, donde tendría que haber justamente un diálogo, no un debate general de todos estos temas, no solamente las cuestiones sanitarias, la cuestión de la pandemia, para informar adecuadamente a la sociedad y tener distintas visiones. En un país serio, democrático, en serio, eso debería existir. Sin embargo, tenés vos canales oficiales del Estado que llegan a todo el país, como Canal 7 u otros medios, Radio Nacional, y aparte, encima se suman los canales privados manipulados, operados vergonzosamente por empresarios asociados con políticos. Caso claramente lo tenés al exministro Manzano con Daniel Vila, un empresario independiente, que monopolizan la comunicación de una manera vergonzosa. Tenés otros grandes multimedios, el caso, por ejemplo, de Clarín, del Grupo Nación Más, etcétera, que son más, pero más mentira, más engaño para taladrarle el cerebro a la sociedad y no bajar la información adecuada, por lo menos para que se cuiden y que tengan distintas visiones de la realidad de lo que pasa,
con una pandemia tan peligrosa como lo es la del COVID-19, que ha tenido muchas cepas, ¿no? Y que se sigue complicando la situación, Claudio. La verdad que es complicado, en los sanitarios sacan resoluciones para fin de año o los viernes y absuelven cosas. Y la verdad, sería muy bueno que la ciudadanía reflexione, porque lo que no se da cuenta que lo que vamos perdiendo es calidad de vida y Claro. futuro. Muchos, los que tienen la suerte de poder irse, le dicen a sus hijos que se vayan, pero muchos otros apostamos y seguimos creyendo acá, pero cada vez se hace más Más difícil y difícil. complejo. Es cierto. Es muy complejo porque aparte la sociedad no cuida a la gente que debería cuidar, no respalda justamente a aquellos que le están advirtiendo y diciendo lo que va a pasar, porque también en gran medida esta argentinidad en la cual la Argenlandia, como digo yo, se ha transformado en un país vergonzoso por la inoperatividad, la falta de participación consciente de gran parte de los ciudadanos, habilita a que estas camarillas, a que estos corruptos sigan haciendo cada vez más chanchullos, sigan generando cada vez mayores actos de corrupción. Si el soberano evidentemente no se planta y no le marca el camino a los dirigentes que están yendo por el camino justamente equivocado, valga la redundancia, te llevan puesto, y es lo que está pasando en la Argentina como pasa en muchos otros países. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos a esta sociedad que tome conciencia de la gravedad que se plantea en este preciso momento en el verano de la Argentina, donde vemos una gran cantidad de gente que sigue tomando esto en joda, cuando realmente la situación es muy compleja y cuando tenemos no solamente la variante de Delta y Omicron, sino las otras que están surgiendo y que no le dicen a la gente lo peligroso que es esta situación? Bueno, parece que se cortó o nos cortaron. Ahí tenemos, se corta lamentablemente. Ustedes se dan cuenta lo que pasa, ¿no? Cuando uno intenta informar de una manera pluralista, independiente, pasan estas cosas. Lamentablemente es lo que justamente planteaba justamente Claudio Santamaría y veníamos dialogando con él. Estamos intentando retomar, por ejemplo, la transmisión local e internacional a través de alguna de las otras vías. ¿Cómo venimos, Mica? Lo tenemos más o menos, estamos tratando de recomponer, justamente salimos del aire, nos sacaron o se fue tecnológicamente la transmisión, estamos intentando recomponer otra vez esta apuesta justamente de la entrevista con el doctor Claudio Santamaría, sanitarista, como él prácticamente lo decía, perseguido, censurado, irresponsablemente, ¿no? Por aquellos que deberían cuidar justamente a los profesionales que tratan de bajar un lineamiento para que la sociedad, la población tome conciencia de lo que está pasando justamente en materia de la gran expansión de infectados, de gente que está teniendo dificultades justamente, pero bueno, estas son cosas que pasan. Esta gente que gobierna los países de Latinoamérica y lo que pasa en la Argentina, en algún momento su familia, sus hijos, sus parejas, le deben decir, che, mirá, me parece que nos estamos yendo demasiado lejos, estamos meando fuera del tarro, como dicen los paisanos en el campo, ¿no? Algunos creo que sí, otros creo que usan, como alguna vez dijo Moria Kazan, vídeos polarizados para no ver la realidad. Claro. Y disfrutan lo que roban a los demás. Creo que la conciencia siempre actúa tarde o temprano, pero algunos parecen no tenerla, Pedro. A veces me gustaría que hubiera más justicia, pero no la hay. Y me parece que la única forma es que la justicia, que está en deuda con la nación argentina... Tremendo, ¿no? Se ponga los pantalones largos. Porque si un tipo quiere robar, roba. El problema es que acá el ladrón queda libre, sí, y el tonto, el trabajador, es el que en realidad va preso o esclavo, sí, tanto sea físicamente o por los impuestos que le cobran. Porque el Estado se está quedando con el 35, 50... Claro, o hasta el 70% claro, de lo que la gente produce. Exacto. Eso es lo vergonzoso, ¿no? Vos fijate, hechos como los que han ocurrido recientemente, el desastre de Palermo, ¿no? Este pibe que ya tiene tremendos antecedentes, como hay muchísimos casos en esas mismas condiciones, dice que él no quiso matar, que no se dio cuenta. Un tipo que viene falopeado, que viene chupado, drogado, y que hace lo que hace,
y como que, viste, la justicia es permeable. Por ahí este tipo dentro de un par de días ya está suelto en la calle, mientras ha matado a una persona que tenía una trayectoria, una vida realmente hermosa, solidaria. Vos fíjate lo que pasa, ¿no? Estas incongruencias que tiene la Argentina, que por eso mucha gente está con tanta bronca, tan enojada, y como vos decías, agarra y decide, bueno, irse, porque no te dan otra alternativa. Pero también en gran medida los culpables de que pasen estas cosas somos los mismos ciudadanos, que le hemos dado carta blanca para que estos muchachos que roban con guantes blancos, que estafan, no hagan lo que tienen que hacer. Vos das un ejemplo muy importante. Él tenía muchas multas por exceso de velocidad. Si le quitaran el registro, si al que ha alcoholizado le quitas la licencia, si lo pones preso cuando reincide en un hecho, la gente pensaría, ahora, todos sabemos que acá el que las hace no las paga. Y si sos poderoso o tenés medios, menos. Mucho más. Claro. Un ladrón de gallinas seguro va preso. Seguro, ahí está, claro. Pero un ladrón que robó la fábrica de billetes da clases en la universidad. Una vergüenza. O un chorro da un cursito en la cárcel y lo largan antes. La verdad que es vergonzoso. ¿Cómo hacemos para concientizar, Claudio? Y no te robo más tiempo y te agradezco de corazón esta gentileza que siempre has tenido con nosotros, cosa que respeto y valoro mucho, ¿sabes? ¿Cómo hacemos para concientizar a aquellos ciudadanos que saben que están haciendo las cosas mal y para que no se pleguen realmente a esta debacle o a este problema que se les viene pasado este veranito? Porque, bueno, no toman conciencia de la triste realidad que tenemos, ¿no? Esta inoperancia justamente de los organismos del Estado, de los sanitaristas. Ahí tenemos un ministerio de salud, viste, que sigue verseando como lo hizo Ginés González en su momento, que gran parte de esos funcionarios siguen estando ahí, se reciclan para tapar justamente las atrocidades que han cometido. Mira, yo creo en la educación y en la prevención. Hay que explicarle claramente a la gente que el coronavirus es un virus aéreo, que el barbijo evita el 40 o el 60% de los contagios, que hay que tener todos 2 dosis, incluso los chicos mayores de 3 años, porque están aumentando las internaciones pediátricas, que los que tienen más de 60 años tienen que darse la 3ª dosis, y que lamentablemente no hay que juntarse, y aún en el aire libre hay que usar barbijo y distanciamiento, porque esta variante, que si bien es más benigna porque no toma el pulmón, no deja de producir internados en un 4 o un 5%. No en el 20% como lo hacían los otros, pero tampoco es una gripecita que no pasa nada. Y todavía no sabemos cuándo va a terminar. La buena noticia que quiero dar es que están desarrollando buenas vacunas nuevas. El caso de Japón, ¿no? Que Japón salió, parece, con una vacuna que sería permanente, esa no tendría menor durabilidad. Tiene el antígeno de la superficie y del núcleo. Otro estudio muy bueno está haciendo una vacuna para todas las variables, también en Estados Unidos. O sea que para mediados de año, para fin de año, vamos a tener mejores recursos. Estamos mejor que hace 2 años, pero todavía hay que seguir cuidándose. Yo tengo una visión optimista. Vamos en un buen camino, pero nos falta atravesar todavía algunas tormentas. Claro, y ser un poco más conscientes también, Claudio, ¿no? Convengamos de que hay bastante inconsciencia de gran parte, no solamente de los funcionarios, sino de la población, como que deja de lado y no le da importancia a estas cosas, ¿no? La verdad que sí, lo que pasa es que nuestras autoridades no dan el ejemplo, y la gente se confundió y pensó que podía relajarse, y estas son las cifras que lamentablemente estamos viendo, y que en las próximas semanas, Pedro, lamentablemente van a seguir aumentando. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos para no enfermar. Claro, estaría bueno que usen justamente todos estos medios, este poderío que tienen mediático para informar adecuadamente, que llamen y convoquen a profesionales, a sanitaristas, a virólogos. Anoche hablé, por ejemplo, con el doctor Goldsmith, y también me comentó, viste, que me dice, ¿de qué vamos a hablar si ya prácticamente todo el mundo sabe lo que hay que hacer o lo que se conoce? Realmente a eso te demuestra un poco la falta de respeto que tienen los funcionarios y aquellos que deberían estar difundiendo y comunicando, utilizando los medios de comunicación para realmente dar y bajar la información adecuada para prevenir las cosas, y sin embargo, teniendo toda esa tremenda estructura, lamentablemente no lo hacen, ¿no? Es una cosa que no se entiende, o se entiende, bueno, por la intencionalidad, la doble intencionalidad que tienen, porque siempre han actuado de esa manera, ¿no?
La verdad que sí, se entrecorta, pero bueno, yo te agradezco a vos el espacio y el tiempo y ojalá que podamos estar mejor. Si estudiamos, si trabajamos y si reclamamos justicia, seguramente nos va a ir mejor. Dios quiera que así sea. Te mando un gigante abrazo y a seguir trabajando con toda esa profesionalidad y esa dignidad que vos tenés, Claudio. Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo. Gracias. El doctor Claudio Santamaría, sanitarista, nos planteaba un poco la realidad. O sea, tocábamos varios temas, no solamente lo preocupante que es esta avanzada de la nueva cepa de las distintas alternativas variables que tiene el COVID-19 en este preciso momento. También planteábamos con él, justamente dialogábamos y establecíamos un ida y vuelta de la información para realmente concientizar como corresponde a la sociedad. Porque si bien, como él y yo lo planteaba en esta charla, hay bastante inoperancia de parte de los funcionarios que deberían haber trabajado de otra manera, haber utilizado esto para realmente generar una mejor respuesta social, utilizando, como claramente lo decíamos, los medios de comunicación o los profesionales adecuados para bajar la información que corresponde con transparencia a la sociedad. No lo han hecho, han ocultado un montón de información y han dejado de lado como para beneficiarse ellos políticamente, ¿no? Esta canallada que ejercen para realmente ganar que un votito más, si saben que eso a la larga, a la corta, le va a jugar en contra, muchachos. Esta viveza berreta criolla que utilizan estos decadentes realmente no tiene sentido. Por eso hay que llamar a la cordura a la propia sociedad, que madure, que no le siga el tren a estos canallas que lo que hacen es dejar de lado, realizar los controles adecuados, implementar las estructuras necesarias para salvaguardar la salud, la vida de sus propias compatriotas. No les importa un carajo los tipos. Están siempre en ver cómo mantienen sus curros o cómo se meten en nuevos choreos y negociados. En vez de cuidar a la gente, la dejan librada al azar. La irresponsabilidad que hay, fíjense, en esta pseudo democracia engañosa que cada día que pasa avanza un poco más, trastocando algo muy simple que son los derechos constitucionales del ciudadano. No te cuidan, no te dan servicios, te joden todo lo que puedan y encima te marcan con el dedito cuando vos decís hacer alguna cosa para decirle, bueno, muchachos, paren la mano porque la están pifiando de acá a la China. De un lado y de otro, ¿eh? Parece que se complotan para joder a la gente. En vez de resolver los problemas de fondo, siguen cada vez un poquito más, jodiendo a aquel que quiere desarrollarse o aquel que quiere implementar o tener alguna salida razonable, digna. Como pasa en cualquier lugar del mundo que tiene coherencia, un Estado que debe trabajar justamente para respaldar y brindar los elementos básicos de una nación: salud, seguridad, educación, contención y todas las demás cosas que debe tener una sociedad para tener la mente sana. Lo que está pasando en la Argentina es que hay muchas mentes podridas, muchas manzanas podridas, y eso le está generando un daño tremendo, no solamente a la sociedad, sino a la estructura de la República, de las instituciones. Algún día los ciudadanos argentinos y también latinoamericanos, porque no solamente esto pasa acá, pero convengamos que la Argentina tiene algo muy particular. Esa cuestión de respaldar la corruptela, el choreo y el afano, porque acostumbraron o llevaron a gran parte de la sociedad a que mantenga esa postura, esa tesitura de la viveza criolla, del que yo soy más piola que vos. Y eso nos ha jodido, nos ha complicado la vida a todos, ¿eh? Mientras esta sociedad no tome conciencia de esto que estamos viviendo, de esto que estamos permitiendo y avalando inconsciente o conscientemente por una conveniencia momentánea de nuestro bolsillo, no le vamos a encontrar solución. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.